Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de la radio, de la televisión, Mía TV, Televida, el canal de YouTube de la Basílica, Radio Zoom, Radio Callacoa, Radio Horizonte, redes sociales, le envío un saludo muy especial a los peregrinos que han llegado de otros lugares, que la Santísima Virgen María le acompañe, y a aquellos que acostumbran a venir al templo, a esta Santa Basílica Catedral, el Señor esté siempre a su lado. Saludo de una forma muy especial a los jóvenes católicos de la Catedral Primada, Peregrinación, Comunidad de Jóvenes, Camino y Vida. Le envío un saludo muy especial a ustedes. El tema que quiero tratar hoy con ustedes es la misión del profeta. Y lo quiero unir a esa misión, la parte humana que acompaña al profeta. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de Jeremías, la segunda de Pablo a los romanos y el Evangelio de Mateo. El profeta Jeremías está ubicado aproximadamente en el 606 antes de la era cristiana, antes de Cristo, y muere en el 650 aproximadamente. El pueblo se encuentra en una situación difícil, donde otros pueblos quieren destruir al pueblo de Judá, donde era el profeta Jeremías. Y aquí observamos la llamada de este profeta. Él se deja seducir de Dios, se deja conmover de Dios, que es la primera actitud de un profeta frente a un llamado: dejarse guiar, dejarse seducir, dejarse conducir. Pero en medio de ese llamado existe una realidad humana, que es el miedo, que es el temor. Y ese temor y ese miedo está muy vinculado con el pueblo. Él quiere defender al pueblo, pero el mundo se burla de él. Todo el mundo se ríe de él. Pero ahí viene la palabra de Dios, que dice lo siguiente: la palabra del Señor me ha servido de aprobio y desprecio diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije: no lo recordaré.
no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como un fuego, algo ardiente cerraba en mis huesos. Es decir, que el Señor estaba en su interior, que su confianza era Dios. Y por eso, frente a la destrucción de ese pueblo, Dios le da la fortaleza, mirando que ese pueblo de Jerusalén, esa gran ciudad, querían destruirla por el gran imperio de Babilonia. Él siente esa confianza en el Señor, porque se dejó seducir, conmover, admirarse del Señor. Y por eso, si el profeta se hubiese quedado en lo meramente humano, de la burla del pueblo que se reían de él iba a abandonar el profetismo. Porque hay mucha forma de reírse del profeta. Hay forma directa que el pueblo lo rechaza, lo humilla, porque le dice la verdad. Pero hay otra forma muy sutil de callar a un profeta, a través de ofrenda, de regalo, de cierto grado de cortesía de sectores poderosos, y a veces van callando la voz poderosa, la verdad de los profetas. Y por eso un profeta tiene que tener su voz fuerte, porque es el instrumento que utiliza Dios para defender a su pueblo de la injusticia, del abuso, de la explotación, de los males de este mundo. Por eso nosotros que nos dedicamos a ser profeta, tenemos que tener mucho cuidado en dejarnos seducir del humano. Nosotros tenemos que dejarnos seducir de Dios. Por eso la Iglesia sabiamente coloca que todos los servicios que uno hace es para la gloria y la manifestación del Señor. Y la actitud de un profeta es asumir en el futuro lo que hizo el Mesías: lavar los pies, ser servidor de los más débiles, los más pobres, porque siempre ellos y ellas estarán a nuestro lado. Por eso no podemos defraudar nuestra misión de ser profeta, porque nuestra misión es la misma misión de Cristo: anunciar la buena noticia. Fíjense, hablando de otro profeta que es Isaías, que exista,
el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, a los oprimidos, a los presos, visitar a los enfermos. Es decir, que es una misión, aunque sea seducido por Dios, tiene una misión social, una entrega a los demás. Y cuando uno pierde el horizonte de este profetismo, y este profetismo cambia de moneda, cambia de pensamiento, por dejarnos seducir del mundo, dejarnos seducir y colocarnos ciego a nivel del poder temporal, ya perdemos nuestro profetismo. Por eso el profeta hoy dice y grita fuertemente: el Señor me sedujo y yo me dejé seducir. Y lo vamos a comprender en el Evangelio de Mateo. Pero previamente a esta explicación del Evangelio de Mateo, tenemos que remontarnos al pasado domingo, cuando Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré esta iglesia. Sobre esta piedra edificaré la iglesia, y el poder del infierno nunca lo va a derrotar. Le dio sumo poder profético, le dio suma importancia a la persona de Pedro. Y Pedro creyó en ese fundamento, pero estaba equivocado. No sabía esa misión: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y Pedro es uno de los sucesores de los apóstoles, como somos nosotros los obispos, y más Pedro, que es el sucesor más grande, que ahora es el Papa Francisco. Con eso le quiero decir muchas cosas. Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. El profeta Jeremías habla de Jerusalén, que Jerusalén será destruido por el imperio de Babilonia. Y Jesucristo dice: tengo que ir a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas, y lo mata sencillamente por los intereses que hay en Jerusalén. No lo mata porque el profeta está defendiendo los intereses del Sanedrín, los intereses religiosos. No lo matan por eso, sino lo matan porque están en contra del abuso, de la explotación, de la humillación de los creyentes que habían en Jerusalén. Y Jesucristo coloca este punto claro a los discípulos, que tenía que padecer allí mucho por parte de los ancianos, que eran las
autoridades de aquel tiempo. ¿Por qué tiene que padecer? Porque Jesucristo no se acomodó a la idea de ellos. Jesucristo no se dejó manipular de ellos. Jesucristo lo que le predicó la verdad. Tanto los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, que eran los tres grupos fundamentales que tenían una gran influencia de poderes en aquel tiempo. El Sanedrín, que eran los ancianos, los sumos sacerdotes, que eran los que se dedicaban al culto, y los escribas, que se dedicaban a la enseñanza. Tres grupos sociales que tenían influencia de tomar decisión, de decidir sobre una persona. Pero le coloca la dimensión de la fe. Tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Un rato después que Jesucristo le dijo a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, a llamarle la atención, a decirle que él no podía padecer la muerte, que él no podía padecer la cruz, la parte humana, la parte del poder, la influencia de esos grupos de decisiones que siempre existen en el mundo y existen en este mundo contemporáneo. Y a veces esos grupos de poderes quieren tomar decisiones a nivel político, a nivel económico y muy penoso a nivel religioso también. Tal sacerdote me conviene a tal sector, tal obispo me conviene a tal sector. Y la iglesia siempre tiene sorpresa, porque la iglesia se deja conducir del Espíritu Santo. Y cuando entra la parte humana, el criterio humano, siempre el mismo Jesucristo va descubriendo detalle en esa persona para destruir un proyecto que no es de Dios. Cuando un proyecto de iglesia se meten los poderosos de este mundo, de antes se llamaban los escribas, los sumos sacerdotes, los ancianos, hoy se llamarán empresarios, hoy se llamarán poderosos, hoy se llamarán controles de poderes. Cuando se meten esos grupos a decidir en la iglesia, eso se destruye totalmente, porque eso va distanciando el plan de Dios, lo que Dios quiere para su pueblo. Y por eso nosotros como iglesia tenemos
que tener mucho cuidado cuando entra la parte humana, que después de la elección de Pedro, Pedro se llenó de Satanás, se llenó del diablo, buscando poder, buscando importancia, buscando puesto. Y no es la misión de un profeta, ni la misión de un hombre de Dios, ni la misión de un sacerdote, ni de un obispo. Nosotros no tenemos que estar buscando puesto, ni prestigio, ni lugar. Lo nuestro es el servicio y la entrega al pueblo de Dios. Porque si lo hacemos, estamos frustrando, dañando el proyecto original de Dios. Y por eso, fíjense bien, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Fíjense, cuando uno piensa como humano, cuando la iglesia piensa con un criterio humano y deja atrás la presencia de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo, que uno tiene que gritar lo que dijo: eres para mí piedra de tropiezo. ¿Y qué dijo el pasado domingo? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya Pedro se estaba equivocando, estaba cogiendo otra misión sobre la misión de la piedra, que era conducir a la iglesia a la santidad, conducir a la iglesia a la fortaleza espiritual, y no conducir a la iglesia como un poder temporal, como un dominio de poder. Nuestro poder es el escudo del testimonio, es el escudo de ser profeta, es el escudo de la cruz. Ahí es que está nuestro poder. Que uno se deje y deje atrás las seducciones humanas que no sirven para nada. Simplemente, como dice Pablo, para tirarlo a la basura. ¿Y cuál es la propuesta del maestro? Frente a los poderes, frente a la seducción de estos grupos, sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran grupos de decisiones de aquel tiempo, ¿qué le dice a los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No le dice: vete a tomarte una copa con un escriba, vete a tomarte con una copa con un sumo sacerdote, vete a hacer banquete con el Sanedrín. No le dice eso, sino le dice: ven a asumir la cruz, niégate a ese poder temporal, que eso es lo que te va a llevar a la perdición, te va a dañar el proyecto original de Dios. Y a veces en la historia de la iglesia no hemos entendido esto. Muchas personas no lo han entendido. Y la iglesia no es tonta. La iglesia tiene mucha sabiduría, que a veces se ha equivocado, pero es que esa equivocación tiene una razón.
para que uno no sea terco y dé al Espíritu Santo, a Jesucristo, actuar en la vida de la iglesia. Pedro no quería que Jesucristo asumiera la cruz, que Jesucristo asumiera el madero. Y en la medida que Cristo no asume el madero, le está haciendo juego a los escribas, a los sumos sacerdotes, al Sanedrín entero, porque no va a asumir la misión del profeta. Quizá muchas personas que tienen influencia en la sociedad no se rían delante de nosotros, pero a la espalda se ríen. Miren cómo hemos engañado al obispo, cómo hemos engañado al sacerdote. Le hemos prometido que le vamos a ayudar y a veces uno se lo cree. Y cuando una cosa va al servicio de la gente, va al servicio del bien común, va al servicio de los demás débiles, de los pobres, vete tranquilo. Cuando ese beneficio es un beneficio personal, para que una persona busque poder, importancia en la iglesia, el Espíritu Santo pisotea, desbarata ese plan, porque eso no viene de Dios. Y a veces no tomamos cabeza y siempre estamos influenciados por la parte humana. Y esa parte humana que dice hoy, tú piensas como Satanás, no está pensando como Dios. Y hoy también esa frase se lo dice a la iglesia, que uno no puede pensar en lo humano en la iglesia, principalmente en las responsabilidades que puede ser un catequista, un animador de comunidad, un diácono en una parroquia, un sacerdote, un obispo. La promoción nuestra como obispo, la de nosotros como obispo, es el servicio, es hacernos esclavos de la cruz, es el martirio, es la humillación, no es la copa, ni la buena comida, ni el buen banquete. Eso es humano y Dios lo desbarata. Nuestra misión es la entrega por el reino de Dios. Hay muchas personas que están equivocadas, que se creen que haciendo reverencia al poder, haciendo reverencia a sectores, uno va a llegar lejos en la iglesia, y estamos equivocados. El único que no puede dar un puesto importante en la iglesia se llama Jesucristo. Como dice Pablo a los romanos, pero con un gran discernimiento, una gran reflexión de codificar lo humano, quitar lo humano de la iglesia y colocar a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo eso? Porque en el futuro Jesucristo pasará lección. Jesucristo demostrará que esa decisión fue totalmente humana. Me ha pasado a mí con catequistas, con animadores, con sacerdotes, que mi parte humana ha entrado. Y el mismo Jesucristo me ha dicho, eso no va a perseverar. Y con el tiempo descubro que no perseveró, porque entró la amistad, la parte humana, la influencia de ciertos poderes poderosos, de ciertos ricos,
de ciertos empresarios, y eso decae y te desbarata. Por eso, ¿qué dice al final? Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la ganará. ¿Dónde está la ganancia de nuestra vida? ¿Dónde está? En el seguimiento radical, no en el seguimiento de negocio, no en el seguimiento de prestigio, porque nos hemos acostumbrado al prestigio y al poder y a hacer esa fachada en la iglesia. Y Jesucristo se lo dice a Pedro hoy. Después le dijo: tú eres Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. ¿Qué le dice? Apártate de mí, diciéndole claro a la iglesia, muy claro, que nosotros no podemos dejarnos dominar de los poderes temporales, sino dejarnos guiar del Espíritu Santo. Por eso al final dice: porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Y con eso termino: el testimonio de vida. No buscar poder, prestigio, ganancia, banquete, copa de vino. Nada de eso sirve. Lo que sirve es testimoniar el servicio a los pobres, a los humildes y la promoción humana, y estar siempre en la periferia existencial, como dice el Papa Francisco. Que Dios nos bendiga. Amén.